Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar, después de este pequeño parate de turismo, la última clase antes del parcial. No es la última clase antes del parcial. El último tema que va, ¿no?, a los que serían los temas del primer parcial. Entonces vamos a estar completando la segunda parte de estructuras arborescentes con un tipo particular de árbol, que son los árboles más flexibles, son los generales o finitarios. ¿Está bien? Y después vamos a ver una introducción al análisis de algoritmos recursivos. Tema que después se profundiza más en programación 3. ¿Está? Entonces acá va a ser ver algunas cosas básicas que nos sirva para saber el orden de los algoritmos recursivos. Entonces, ¿qué eran los árboles generales? Lo presenté al comienzo de la clase anterior y le dije, vamos a dejarlo para el final. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si uno sabe trabajar con los binarios, yo traté de convencerlos de que iba a ser más fácil o iba a tener una forma de trabajar con estos, que se llaman árboles generales o finitarios. ¿Qué es un árbol general o finitario? O bien un árbol vacío, o bien un árbol compuesto por un elemento o un nodito de un tipo T, si los elementos son de tipo T, pero con un número finito de árboles o de subárboles, que son disjuntos entre sí, ¿está bien? Y se suelen llamar subárboles. Es decir, un file system, la estructura de carpetas o directorios en un sistema operativo, podría ser justamente un ejemplo de un árbol general o finitario, donde incluso puede ser que la carpeta raíz tenga 3 subdirectorios, pero la carpeta, no sé, Marcos tenga 2 subdirectorios, libro y curso. ¿Está bien? Entonces es variable ese número finito, me da mucha flexibilidad. Si yo acoto que cada vez que no es vacío tiene que tener exactamente n subárboles, sería muy restrictivo. Por ejemplo, dijera 3, entonces toda carpeta o directorio en el sistema operativo podría tener 3 subcarpetas. Sería muy restrictivo en el uso. ¿Está? Entonces esto me da más flexibilidad. ¿Cómo trabajar con estos árboles generales o finitarios? No hay una sola manera, vamos a ver una. ¿Está bien? Y vamos a ver que si uno interpreta esa manera que vamos a ver, en realidad tiene otra, una segunda. ¿Ah? Según cómo la lea. Entonces, si bien esto está escrito acá, porque después lo van a leer seguramente, pero como están acá, lo vamos a explicar directamente sobre un ejemplo. Creo que es la forma más fácil de visualizarlo. ¿Qué queremos tener? Acá en este tema se va a diferenciar el qué queremos tener y qué tenemos. Entonces, y eso pasa mucho en la informática, ¿no? El usuario, lo que sea, quiere tener algo y uno a bajo nivel tiene otra cosa. Pero la respuesta que dé a eso que tiene en bajo nivel tiene que responder a lo que el usuario quiere arriba. Entonces es como una ilusión. Entonces la ilusión en este ejemplo, en esta estructura, es este árbol. Por ejemplo, este árbol sería un árbol finitario. ¿Cumple la definición? Sí, tengo un nodito, tiene 4 subárboles con raíz B, C, D y E. ¿Está bien? En el caso de B no tiene ningún subárbol, C tiene 1, D tiene 3, E tiene 2 y así podría seguir la construcción, ¿no? Un número finito cada vez, donde el número finito incluso puede ser 0. Y un caso particular es si ese número finito era 1, siempre 1. ¿Qué estructura genero con eso? Una cadena, una lista. ¿Está bien? O sea que la lista es un caso muy particular, muy restringido de esto. Si tomo siempre 2, el árbol binario, por ejemplo. ¿Cómo se sugiere una forma de representar estos árboles generales o finitarios? Bueno, miren el árbol que está abajo. Primero miren que están todos los nodos que están arriba. A, B, C, D, están todos. Pero en el dibujo de abajo, cada nodito que está acá se va a relacionar de alguna manera con dos cosas. Con lo que vamos a llamar su primer hijo, flechita azul, y su siguiente hermano, flechita verde. Entonces, cuando digo primer hijo, miremos el árbol de izquierda a derecha. El primero es el que está más a la izquierda. Y cuando digo siguiente hermano es si uno fuera de izquierda a derecha. Es decir, la raíz A, si miro el dibujito de arriba, tiene un primer hijo, porque tiene 4 en realidad, pero el primero sería B, la letra B, acá. No tiene hermanos, porque es la raíz, ¿está bien? B no tiene hijos, o sea, no tiene una flechita azul, porque no tiene un primer hijo, porque no tiene ningún hijo, pero sí tiene un siguiente hermano. ¿Por qué? Porque un hermano de B sería C. Cuando digo hermano, quiere decir hijo del mismo padre. Entonces la flechita verde va de B a C. C tiene un primer y único hijo que es F y un siguiente hermano que es D en el dibujito de arriba. Bueno, D por último tiene un primer hijo que es G, tiene 3 pero el primero es G y un siguiente hermano de D que es E. ¿No? Y así puedo dibujar
lo que está abajo. Eso me permite no solo decir cómo un árbol yo lo puedo dibujar así, sino también volver. Uno diría, ¿cómo construyo, dado el árbol de abajo, con esa semántica de primer hijo, siguiente hermano, cómo hago el dibujito de arriba? Y uno diría, bueno, anda a, ¿querés saber todos los hijos que tiene A? Anda al primero y después recorre todos los hermanos. ¿Está bien? O sea, B, C, D, E, y digo, ¿se te acabaron? Bueno, esos son todos los hijos de A. Dibujá la primera parte del árbol de arriba. Y después repetí lo mismo con cada nodo. O sea que puedo hacer una biyección. ¿Está bien? ¿Cuál es la ventaja que tiene el dibujito de abajo? Y bueno, que ese número finito, que es un poco complejo de cómo lo represento como una estructura, como un struct, por ejemplo, acá está representado como ¿qué? ¿Qué es cada nodito? ¿O qué es lo que es el dibujito de abajo en realidad? Un árbol binario. ¿Está bien? Porque tiene un dato y dos punteros, llamémosle. Uno verde y uno azul. Primer hijo, siguiente hermano. Entonces, aunque esto tiene un número finito acá arriba, se termina representando como algo binario. ¿Está bien? Cuando yo ahora define el struct de estos campos, va a tener en principio 3 campos, un dato y 2 punteros. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, lo que sí vamos a tener que ser conscientes, y este es el tema que a veces dificulta, soy sincero, un poquito más a los estudiantes, los binarios de búsqueda no les generan tanto problema porque son simétricos, uno diría, ¿no? Lo que pasa a la izquierda y a la derecha es más o menos lo mismo, el código es parecido cuando hacen algún ejercicio recursivo. Pero en los árboles generales o finitarios, lo que hago con un puntero y otro no suele ser simétrico. Entonces hay que entender la semántica. ¿Qué está representando ser primer hijo y qué está representando ser siguiente hermano? Son cosas distintas. Dependiendo del problema, y ahora les voy a mostrar ejemplos, eso lo voy a tener que tener en cuenta. Por convención se considera que el primer nodito, que es la raíz, no tiene hermano, o sea que el puntero siguiente hermano es null. ¿Está bien? Si tuviera hermanos, lo que está representando es lo que se suele llamar un bosque o una foresta, ¿no? Es como muchos raíces, digamos, ¿no? Y cada raíz tiene su árbol para abajo, ¿no? Pero por convención se considera que la raíz no tiene hermanos. Fíjense que yo dije primer y siguiente hermano. Y yo cuando le dije cómo obtengo todos los hijos de A, dije algo que de alguna manera dije voy al primero, que es B, y después cómo obtenía todo el resto. Con un Y, ¿no? Por los siguientes hermanos. ¿Está bien? Entonces, eso básicamente, esta lista verde puede ser larga o cortita. ¿Está bien? Ese es el número finito. ¿Qué estoy representando implícitamente ahí? Yendo al primero y después moviéndome acá. ¿Qué es eso? Una lista. O sea que también puedo ver a esta representación como una lista de listas. Porque cada nodo genera una lista hacia abajo, una lista que lo que era el puntero del primero. Por eso se llama primer hijo. ¿Está bien? Pero a su vez, cada nodo es parte de otra lista, la lista de los hermanos de él. Entonces, es como un nodo complicado, porque genera una lista hacia abajo de sus hijos y es parte de una lista de los hermanos de él. ¿Está? Entonces, lo puedo ver como una lista de listas también. ¿Ok? Bien. ¿Cómo uno tiene que programar estas cosas? Uno diría, bueno, el struct para representar, lo llamo acá AG de árbol general, podría ser este, ¿no? Que diga, mira, el tipo AG, como los árboles binarios de búsqueda, va a ser un puntero a un nodo. Lo llamo nodo AG. Que puse acá 3 campos, ¿no? Un campo ítem o dato, como quieran llamarlo, un campo PH y un campo SH. Vieron que me esmeré con los colores, ¿no? Para que no se confundan. PH es el azul, primer hijo. SH es el siguiente hermano. ¿Ah? Y fíjense cómo dibujé el árbol binario. Yo recomiendo que lo dibujen así cuando piensen los códigos. Lo dibujé como un árbol binario, pero torcido. ¿Está bien? No como un árbol binario típico que es raíz y 2 subárboles abajo. ¿Está? Como el binario de búsqueda. ¿Por qué? Y porque eso me ayuda a entender un poquito más la semántica, ¿no? Siguiente hermano, si lo pienso ahí, los nodos que estén acá o los nodos que empiecen acá, está al mismo nivel que X. ¿Está? Si yo miran esto que estaba, acá, todos los hermanos, ¿puedo decirlo? Odio este puntero. Lo dije en todas las grabaciones, ¿no? Los hermanos están al mismo nivel, por eso los pongo horizontal. En cambio, los hijos están bajando.
por eso lo pongo vertical. ¿Está? pH y SH. Vamos a ver cuándo esa semántica influye y cuándo no. ¿Está? Les voy a poner un ejemplo donde primero uno diría no influye. Que sea primer hijo, siguiente hermano, me da más o menos lo mismo. Ejemplo, supónganse que digo, mira, quiero contar todos los nodos que hay en un árbol general. Por eso esta firma o este tipo que es int nodos y recibo un árbol por copia. Y digo, bueno, ¿cómo era la función contar nodos de un árbol binario común y corriente, de un árbol binario de búsqueda común y corriente? Era más o menos simple, espero a esta altura que resulte simple, diciendo, bueno, si el árbol es vacío no tiene ningún nodo, y si el árbol no es vacío, o sea que tiene este dibujito, uno diría, ¿qué cosa? Los nodos que tenga este árbol, pero eso ya sabe hacer la recursión, llamo a nodos con t primer hijo, los nodos que tenga este árbol, pero los llamo recursivamente con nodos t siguiente hermano, y eso la máquina con el stack de ejecuciones siguiendo el esquema lo sabe hacer porque son árboles más pequeños, y a eso le sumo 1. ¿Por qué le sumo 1? Claro, porque este también es un nodo, justamente, ¿no? En este dibujito hay 3 componentes. El X suma como 1. Ahora, ¿cuántos hay en el árbol primer hijo y siguiente hermano? No sé. Que lo calcule la llamada recursiva. ¿Ah? Entonces, ese algoritmo es simple. Uno diría, ¿y funciona para un árbol general aunque esté torcido el árbol? Y sí, si yo le doy el árbol este que estaba antes, el de abajo, me va a contar y me va a retornar el número que están acá, que son 11, ¿no? No, 10. 11. Me va a dar un 11. Uno diría, entonces esto es una papita, ¿no? Como diciendo, parece que hay que cambiar lo que antes llamaba por izquierdo, le llamo pH, y derecho le llamo SH, y el código es lo mismo. Y uno diría, para el contar nodos parece que sí. Que los nodos estén hacia la derecha o hacia abajo no influyó mucho. ¿Está? Miremos un segundo ejemplo, la altura. ¿Recuerdan lo que era la altura de un árbol? ¿Está? Era la longitud del camino más largo de la raíz de una hoja, ¿no? O la cantidad de niveles que tenía el árbol. ¿Está? Bueno, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Pero digo, voy a hacer como diciendo, si para cantidad de nodos lo que cambié es pH por SH, no, pH por izquierda y SH por derecha, por ejemplo, digo, hago lo mismo con el algoritmo que yo tenía de altura de un árbol binario común y corriente. ¿Cómo era el algoritmo de un árbol binario común y corriente? Era así, si se fijan. Decían que si el árbol era vacío, era 0 la altura, y si no, uno diría, bueno, calcular la altura del izquierdo y del derecho, llamémoslo pH, SH, diciendo si me da lo mismo, lo hago así, y uno se quedaba con el más largo. ¿Tá? Si este tenía 15 y este tenía 7, uno diría 15, ¿por qué más 1 de nuevo? Por la raíz. Entonces era 1 más el máximo. ¿Recuerdan? Si le corro ese algoritmo a este dibujito, ¿qué número me da? No. Ojalá me diera 3. 7, ¿no? Fíjense, va a contar 1, 2, 3, 4, por ejemplo, 5, 6 y 7. O el otro camino de ahí también tiene largo 7. Y todos los otros caminos son más cortitos. Me va a dar un 7. ¿Está bien? Por cómo está codificado el algoritmo, y uno diría, no, debería ser si uno mira la ilusión y pensando que este árbol en realidad era el de arriba. Yo tengo el de abajo, pero yo quiero el resultado para el de arriba. La altura del de arriba es 3. ¿Estamos de acuerdo que es 3? Sí. Entonces no me puede salir un 7. Hay algo que está mal. Estoy interpretando mal algo porque el usuario está esperando, por más que yo tenga el de abajo, está esperando el 3 de ahí arriba. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el error ahí? Y yo creo que el error está en que no es lo mismo para la altura que un árbol esté al costado que esté abajo. Para los nodos sí, para contar los nodos era lo mismo. No me importa dónde están, yo los cuento nomás. Pero si uno mira acá diciendo, los nodos que estén acá o están a la misma altura que X, y los que estén acá están más abajo que X. Eso es visible. Entonces no puede ser lo mismo el máximo de los 2 más 1. Fíjense esto. ¿Qué está diciendo? Sigue siendo un máximo, claro, porque yo quiero el camino más largo. Pero ¿el máximo entre qué? Y bueno, ¿es el máximo entre qué? Entre 1 más la altura de lo que me dé esto. ¿Por qué digo 1 más? Porque este está 1 más abajo. Y la altura de lo que tenga el llamado recursivo con siguiente hermano. Pero ahí no le sumo 1, porque está al mismo nivel.
Entonces, en vez de poner 1 más el máximo de los dos, llamado recursivo, fíjense esto, ¿qué estoy diciendo en palabras? ¿Qué es el máximo entre qué? Entre 1 más la altura del primer hijo, porque ahí baja de nivel, y la altura del siguiente hermano, pero no más 1, porque ahí no baja de nivel, está al mismo nivel. O sea, si se fijan, el 1 más que estaba afuera lo llevé acá, a uno de los componentes. Uno diría un pequeño cambio, pero ese gran cambio hace que para este arbolito, en vez de dar un 7, ahora me dé un 3. Porque en realidad lo que va a estar calculando es cuántas veces puede ir bajando. ¿Y cuándo baja? Cuando va por primer hijo. Entonces va a decir, acá tengo 1 y le va a sumar 1 y va a tener 2. Va a llamar todo esto con 2, pero acá como puede bajar va a tener 3. Acá va a tener 2 y cuando vuelva a bajar va a tener 3. Va a tener varios 3, pero el máximo va a ser 3 y le va a dar un 3. Porque cuando va por siguiente hermano, propaga la recursión, pero no está sumando. Y está bien que no sume, porque un hermano no está incrementando la altura de él. ¿Se entiende eso? Créanme que en la práctica cuesta asimilar un poquito eso. ¿Está bien? Pero es lo que uno debería tratar de hacer. Vamos a ver algún ejemplito más. Hay que tener algún cuidado, por ejemplo, si uno quisiera en esta representación calcular la altura de un subárbol, por ejemplo de este. ¿Está bien? Pues yo dije que por defecto, la raíz no tiene hermanos. O sea, el verde de la raíz siempre es null. Porque si no, es como que tendría múltiples raíces. Pero un subárbol, por ejemplo este, que tiene esta raíz y crece para acá abajo, si yo le corro el algoritmo ese de la altura, me va a dar un número incorrecto. O me podría dar un número incorrecto. ¿Por qué? Porque va a decir, es el máximo entre 1 para abajo y lo que me dé para el costado. Y cuando me dé para el costado me va a dar, si esto calcula bien, 3. Y acá me va a dar 2 y me va a decir, es 3. Y no, mentira, porque este árbol no es un subárbol de él. Entonces cuando lo que yo quiero calcular tiene un hermano acá, como diciendo, quiero la altura de ese subárbol, no del árbol principal, y me tengo que hacer a veces una función auxiliar, diciendo, mira, altura de subárboles, si el árbol es vacío es 0, y si no, doy 1 más, y ahora sí llamo a la altura que tenía la función auxiliar, pero ya no dejo que cuente este verde que está acá. ¿Ven por qué lo odio este puntero? No dejo que cuente este, ¿está bien? Sí que para abajo después cuente todos, pero no los hermanos de él, porque no son parte de la altura. Entonces, pequeños cuidados que hay que tener. ¿Qué hace este? Este lo que está diciendo es, fíjate que hay dos funciones acá, altura, subárbol y altura. Lo que yo llamo altura es la que vimos recién, que si yo se lo paso desde la raíz me da un 3. Ahora bien, si yo ese altura se lo paso a este puntero, a este nodo, uno diría, ¿cuál es la altura de este árbol? Si mira acá, diría 2, ¿no? Pero me va a dar un 3 si lo corro, porque también va a llamar recursivamente por acá, y como acá hay 3, me va a dar un 3. Entonces le digo, no, cuando voy a un subárbol, como él tiene hermanos, no es null, que es lo que asumí antes, me tengo que hacer una función auxiliar donde yo bajo un nivel y después le llamo a la otra. Eso cuando quiero calcular sobre un subestructura de la estructura principal. Exactamente. La altura subárbol no es recursiva, la que es recursiva es la altura. La altura subárbol es diciendo, me salteo el hermano de la raíz que quiero considerar, o sea, como si lo pensara como si fuera null, lo anulo de alguna manera, y entonces voy al escenario del anterior y llamo a la altura del anterior. Detalle, digamos, en general no lo van a tener que hacer, pero como lo que complica o donde se distingue un poquito más los árboles generales o finitarios es en el concepto de la simetría y donde influye la simetría en la noción de la altura. Los hermanos no están a la misma altura que los hijos. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Está? Este código lo que trata es de imprimir todos los elementos de un árbol general que estén en un cierto nivel. Ese nivel es un parámetro K. ¿Está? Por ejemplo, si yo digo, quiero imprimir los que estén en el nivel 2, deberían salir impresos todos estos noditos. ¿Está? O la info de estos noditos. K igual 3, la info de todos estos noditos. K igual 1 este y cualquier otro K mayor que 3, nada. Si K es mayor que la altura, no imprime nada, pues no hay nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Seguramente ya programaron un algoritmo recursivo ustedes que en binario o binario de búsqueda que tiene que ir bajando con un K.
¿Vieron que cuando uno lo hace iterativo está muy tentado a usar un contador para llegar hasta un punto? ¿No? Y le va sumando 1. Cuando lo hace recursivo, ese recurso no funciona. Porque si define una variable auxiliar, ¿no?, local, que es un contador, y le voy sumando 1, cada llamado recursivo, ese llamado de local lo pierdo. Porque es una variable local, en el nuevo llamado va a haber otra variable local, no conserva el valor. ¿Cuándo se conservan los valores? Cuando son parámetros, ¿está bien? O es el resultado de la función, pero... Entonces, lo que uno hace en general cuando lo hace recursivo, o bien se hace una función auxiliar con más parámetros, y ahí sí los va modificando, o bien, en vez de contar, usa un descontador. En vez de decir, inicializo el contador en 1 hasta llegar al, por ejemplo, K3, y digo, arranco con el 3, y cada vez que llame recursivo le voy restando 1, y el caso base es cuando llegue a 1. Entonces no necesito un contador, sino cuando el parámetro llega, por ejemplo, en este caso a 1. Ejemplo. Sí. ¿Cómo? Esto es un printf. En el curso dicen no lo usen, es mala. Yo lo uso. Es un printf, en C++ se puede imprimir con cout o printf. ¿Está bien? Igual que el cin, la entrada la pueden hacer con scanf o con cin. No lo debería haber puesto, pero funciona. Y yo lo uso. Ya está. Y lo dije y quedó grabado. Bueno. Supónganse que en este nivel, en este árbol yo quiero imprimir el nivel 3 para ir entendiendo el código. Primero le leamos el código y después vemos cómo lo pensaría. A ver, ¿están de acuerdo que si el árbol es vacío, ¿está bien?, o el K es 0 o menor que 0, no tiene que hacer nada. Entonces solo va a entrar a este if si el árbol no es vacío y el K es al menos 1. Si no, se va, como es void el retorno, no retorna nada, se va y es correcto, o sea, no tiene ningún efecto. ¿Se entiende? Entonces yo, cuando vengo acá adentro, ya digo, bueno, me concentro en los casos que me interesan. Ya sé que el árbol no es vacío. Te digo, mira, si el K es mayor que el 1, en las diapos que yo le subí, está el orden está al revés, pero el código es igual. ¿Está? No importa. Está cambiado, pero lo hice didácticamente y lo cambié, nada más. Digo por si las miran después. Si el K es mayor que el 1, por ejemplo, digo, quiero imprimir el nivel 3 de este árbol. Si quiero imprimir el nivel 3 y estoy parado acá, claramente él no lo quiere imprimir. Tendría que bajar 3 niveles, ¿están de acuerdo? O sea, bajar un nivel y bajar otro nivel. O sea, ir al nivel 3, bajar 2 niveles, está bien. No es bajar 3 niveles, si no estoy en el nivel 1, es bajar 2 niveles para llegar al nivel 3. ¿Está bien? Entonces digo, si el K es mayor que el 1, él no lo quiere imprimir. Entonces, ¿qué hago? Bueno, llamo, ¿estamos de acuerdo? A imprimir todos los nodos que estén en el primer hijo, en este, pero le resto 1 al K. Entonces digo, si estoy parado acá con K igual 3, voy a llamar cuando baje con K igual 2. Voy descontando el contador, llamémosle así. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Cuando vuelva a llamar, por ejemplo, si este está igual al K2 y llama de nuevo, va a decir, llego a K igual 1. Y entonces uno dice, ah, este sí lo quiero imprimir. Entonces como que, si tengo un K grande, lo voy, cada vez que baje el nivel, lo voy descontando hasta que llegue 1. Y es como si haber contado 1, 2, 3, pero al revés. 3, 2, 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice este código? Bueno, si el K es mayor que 1, lo que tenés que hacer es bajar, pero restarle 1 al contador. Ahora, si no, o sea, si el K es 1 y estás parado en un nodo justamente que querés imprimir, imprimir el ítem de ese nodo, de ítem. ¿De acuerdo? Y fíjense esta línea que está acá, esta línea verde que tiene que ver, uno dice, ¿dónde entraron los hermanos a jugar acá, no? Y entran a jugar en los dos casos. Por eso lo puse fuera del if. O sea, se hace siempre. Tanto en el then como en el else. ¿Por qué? Porque si el K es mayor que el 1, por ejemplo acá, estoy parado acá, K igual 2. ¿Está bien? No solo tendría que llamar para abajo si estuviera con K igual 1, sino propagar la recursión para acá, con el mismo K. Y después para acá. ¿Por qué? Y porque si no, estos nodos que están a nivel 1 no los va a imprimir nunca. Si solo dejara que baje con el primer hijo, es como que del árbol iría por una lista, la lista más a la izquierda. Entonces yo le tengo que decir, por más que el K sea mayor que 1, llama con primer hijo, pero también seguí hacia la derecha propagando el mismo K. Entonces si acá es K igual 2, propaga con K igual 2, después propaga con K igual 2, con K igual 2. O sea, en la misma línea va llevando los K. Y cada vez que en cada nodo pueda bajar, ahí le va a restar 1. Entonces,
Cuando k es igual a 1, uno dice imprimí el ítem, por ejemplo acá, imprimí este ítem, pero también tiene que llamar al siguiente hermano con el mismo k. O sea, en este caso, si entro por el else, será con el k igual 1. ¿Por qué? Porque si imprimió este que tiene... ¿A otro docente le pasa o soy yo el torpe? Bueno, si k es igual a 1, imprime este, pero también tiene que llamar con el hermano y con el hermano, ¿está bien? Para que imprima todos los que son k igual a 1. Si no, imprimiría de todos los hijos de él, el primero. ¿Está bien? Entonces, esa línea verde subrayada es para que se den cuenta que tiene en este algoritmo dos efectos. Uno, cuando todavía no llegué al nivel, cuando k es mayor que 1, diciendo baja, pero propagá igual con el mismo k hacia la derecha, para que la recursión se propague en todo el árbol, no se quede en un camino. Y el segundo, cuando entra por el else, también se le llama esta. ¿Por qué? Porque cuando imprime uno que está en la condición yo quiero, los hermanos de él también están. Entonces los tiene que seguir imprimiendo para que no imprima solo el primero. ¿Se entiende? Bien. Por eso les hice este dibujito a ver si... Bueno, y eso, ven que ya no es simétrico el código. Si uno toma de binario de búsqueda, uno dice lo que hago a la izquierda, derecha es más o menos lo mismo. Acá es bastante distinto lo que hago por primer hijo, siguiente hermano, ¿no? Eso acá resto un k, acá menos 1, allá no, en el verde lo hago las dos veces, el azul lo hago una sola vez, o sea, depende de la semántica del problema, yo lo tengo que adaptar. La forma de no perderse es con un dibujo. Yo digo, siempre programen con dibujitos. ¿Tá? Entonces vean cómo eso se va propagando en el dibujo, porque los códigos son todos cortitos, no más de 10 renglones, y en un parcial no va a tener más que eso. Y ya está escrito el parcial, así que le aseguro que no va a tener más que eso. ¿Está bien? Un código. Hay que pensarlo, hacer un dibujito, ser cuidadoso, son conceptuales, entonces es tener los conceptos claros, no es pensar mucha cosa. Es tener los conceptos claros y hacer lo que se pide. ¿Ah? Uno más. Hay más, y le voy a dejar más en las diapositivas, pero vamos a ver uno más así. No, capaz que vemos dos más, no sé, vamos. Supónganse, los árboles generales, yo le puse un ejemplo que era el file system, ¿no? Carpetas, directorios. Entonces vamos a hacer, ¿cómo sería un algoritmo que borre sus carpetas de un file system, ¿no? Ustedes van a borrar una carpeta de la estructura, ¿está bien? Que la elimine. Y ya que está, cuando borre la carpeta, que borre todas las subcarpetas de ella. O sea, un borrar medio peligroso. ¿Tá? Porque tira para abajo todo lo que encuentra. ¿Tá? Y es más, si la carpeta está repetida, el nombre, ¿vieron que en un file system puede estar repetido los nombres de las carpetas? No pueden ser dos hermanos iguales, ¿no? Por ejemplo, programación 2 no puede tener dos subcarpetas que se llamen teóricos. ¿Está bien? Pero sí puedo tener programación 2, una subcarpeta se llama teóricos, y lógica, una carpeta se llama teóricos. Si no son hermanas, son primas, digamos, el file system me deja. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, entonces, puedo tener repetido. Entonces, quiero que el algoritmo borre todas las ocurrencias de la carpeta que yo le dé, incluyendo las subcarpetas. Wow. ¿Está? O sea, un poquito más sofisticado. ¿Ok? No. Sí, ahí voy. Exacto, todas las veces. Y si si escurre 2 o 3 o más veces el X que le voy a dar, lo borra todas las veces. Si no está ninguna vez, no hace nada. Y voy a decir que repita lo último o todo. Está. En un file system lo que decía es esto. Supongo que tengo la carpeta raíz, ¿no? Yo puedo tener la carpeta programación 2 y la carpeta lógica. ¿Está? Dentro de la carpeta P2, dentro de otras carpetas, puedo tener una carpeta que se llama teóricos, T. Y en lógica también me deja el file system poner la carpeta T. ¿Dónde no me deja repetir es si yo acá quiero poner otra T? Muchos file system la renombra, le pone T sub 2 o otro me dice un error, ¿no? Pero no me deja tener dos con el mismo nombre. Porque si no, ¿alguien tiene una intuición de por qué eso falla? Porque no es antojadiza esa restricción. Exacto. ¿Vieron cuando uno escribe, ¿no? Directorio 1 barra directorio 2, o sea, escribe una ruta, se suele llamar, un path, una ruta? Yo tengo que poder saber cuando voy de este al hijo que hay uno solo, porque si no es ambiguo esto. Si tuvieras dos con el mismo nombre, ¿a cuál voy? Entonces lo que exige es cuando voy de un padre a un hijo, no puede haber dos hijos que se llamen iguales. Tampoco
Tampoco le puedo... Lo tengo que distinguir, lo llamaré T' a este si querés. O, si a este le pongo T, a este le puedo poner T' y ahí ya está. Cuando le ponga este con T va a ir acá y cuando le ponga este con T' va a ir acá. Pero no puede tener el mismo nombre porque se confunde. El hijo se puede llamar igual que el padre, como en la realidad. Bueno, ¿se entendió lo que quiero hacer? ¿Lo que queremos hacer? Complicado, ¿no? El código, aunque sea complicado, de un file system es este, básicamente. ¿Qué es lo que hace este código? Para que lo pensemos. A ver, ¿cómo les aconsejo pensar? Siempre pensemos en el dibujito, ¿no? Cuando el árbol no es vacío y es binario, aunque sea primer hijo siguiente hermano, el dibujito es este. X, PH para abajo, SH para el costado. ¿Qué hace este código? Diciendo, bueno, recibe el árbol por referencia ahora, porque sí lo quiero modificar, y el X, el nombre de la carpeta. Si el árbol es vacío, se va y no hace nada. O sea que solo me concentro si T es distinto de null. ¿Ah? Ahora voy a considerar qué pasa cuando tengo un árbol no vacío. Bueno, si el T ítem, vamos a pensar primero en el else. Si T ítem es distinto de X, o sea, este no es el que quiero borrar, ¿está claro? ¿Dónde tendría que ir a borrar? Miren el dibujito. Si este no es el que quiero borrar, uno diría, anda a borrar ¿a dónde? Acá no tengo un orden como los binarios de búsqueda diciendo si es menor anda para allá, si es mayor anda... Puede estar en los dos lados. ¿Está bien? Entonces tengo que llamar recursivamente para acá y para acá. Y por suerte yo confío, yo ya soy creyente de la recursión. Entonces yo digo, mi problema, yo me lavo las manos, llamo a elim tphx, tshx y que lo haga la máquina. Eso ya lo sabe hacer porque es un árbol más pequeño que el árbol original. Lo largo a correr y funciona. ¿Está? Entonces, ahora en el código voy a la parte interesante o medular, porque esto lo que está diciendo es, hasta que no llegue a lo que querés hacer, recorre. Eso es lo que está diciendo. Acá es, llegué al punto donde quiero hacer algo. ¿Está? T ítem es igual a X. Miro el dibujito, acá tengo la X. ¿Qué tengo que hacer en el dibujito? Y bueno, el puntero este que está T, que fíjense que lo estoy haciendo recursivo y es por referencia, o sea, no estoy parado en una copia del puntero, sino estoy parado en ese puntero, en ese lugar de la memoria. Lo que tengo que hacer es que esa flechita apunte al árbol siguiente hermano, aunque sea null, no importa si es null, o sea, saltearme ese nodo, hacer el desenganche. ¿Está bien? Es desengancharlo diciendo, ahora él apunta acá. Entonces, lógicamente, el árbol ya no lo va a ver más, porque es como borrar un elemento de una lista, se lo saltea. Y después, ¿qué tiene que hacer? Supóngase que para no perder este nodito, lo guardo en un puntero que lo llamo a borrar, ¿está? Antes de hacer este enganche violeta que está acá. ¿Y qué después qué tengo que hacer? Borrar este X y borrar todo este árbol. ¿Por qué? Físicamente lo tengo que borrar todo el árbol. Porque este es un subárbol de aquel. Y dijimos que el borrar nuestro tenía que borrar todas las subcarpetas de él. ¿Pero tengo que borrar el verde? No, pues no son subcarpetas de él. Son hermanas, entonces son subcarpetas del padre, pero no de él. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace este código? Diciendo, bueno, se define el a borrar para hacer el borrado lógico y el físico. Se lo asigna a T. Aparece entonces a borrar apuntando al mismo nodo que T. Acá hace, esta es la línea clave. Yo podría poner solo esta si quiero. T igual a T siguiente hermano. ¿Qué hace? No a una copia de ese lugar de memoria, sino a ese lugar de memoria le asigna la flechita que sale hacia acá. Aunque sea null, aunque no tuviera hermanos, va a quedar en null. Pero si tiene hermanos, con el siguiente que tenga. ¿Está? Y ahí ya quedó desenganchado. Pero si no libero ni el X ni todo lo violeta, esto o azul que está acá abajo, nodos perdidos en la memoria. ¿Está bien? Entonces, lo que hago ahora es, ¿qué quiero hacer? Borrar todo un cacho de árbol. Ese es otro problema. Entonces, uso una función auxiliar, un procedimiento auxiliar para hacer eso. Es otra funcionalidad, borrar todo un árbol. ¿Está bien? Entonces, digo, ¿sabe qué? Me voy a usar un elim todo, que yo le voy a pasar acá un árbol, y lo que hace es libera toda la memoria de ese árbol. ¿Está? Es un auxiliar que la puedo usar acá, le podría después usar en otros lados. ¿Ok? ¿Qué hace ese elim todo? Bueno, lo mismo que haría en un árbol binario común y corriente. Si T es distinto de null, llama recursivamente a elim todo T primer hijo, T siguiente hermano, libera la memoria del nodo, y si no quiero que quede indefinido el puntero T, le asigno null. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces esto lo que va a hacer es, si acá hay cientos de nodos,
libera la memoria de esos cientos de nodos. Y después de eliminar la memoria de esos cientos de nodos, que es a borrar pH, hago el delete del nodo rojo, que es el delete a borrar. ¿Está? ¿Por qué llamo de nuevo acá a elimtx? Aunque ya a T lo enganché con el siguiente hermano, o sea que esto ya quedó desenganchado, el rojo y lo azul. ¿Por qué llamo de nuevo elimtx? Porque era borrar todas las ocurrencias. Si fuera a borrar, yo sé que no hay repetidos, podría frenarme ahí y salteo esa línea. ¿Está bien? Si yo quiero borrar otras ocurrencias que exista de x, llamo de nuevo. Suponete que acá dentro del SH hay otra x. Más para abajo, ¿no? Pero hay otra x. Entonces, si no llamo de nuevo a elimt acá, no la va a encontrar a ese y no la va a borrar. Entonces diciendo, borraste, es como borrar todos los elementos de una lista, ¿no? Todas las ocurrencias de un elemento en una lista. Borro la primera y después digo, anda a borrar el resto. Si quería solo borrar la primera, cuando borré la primera salgo. ¿Está bien? Es la misma lógica. ¿Ok? ¿Se entendió? Esto es el borrar de un file system, código sistema operativo, Linux, Windows, donde uno ve el código, es muy similar a esto. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno, les dejo algunos códigos más, pero no voy a insistir mucho más en esto. ¿Está? Acá les puse otros ejemplitos para que miren. ¿Está bien? Pero vamos a pasar al complemento de la clase de hoy. Después, árboles vamos a volver. Con árboles vamos a volver en el curso, en la segunda parte, viendo lo que se llaman árboles equilibrados o balanceados. Vieron que el árbol binario de búsqueda trataba de simular la búsqueda binaria en un arreglo. Pero no tenía la garantía de que siempre que digo, si es menor, anda del lado izquierdo en un arreglo, o si es mayor del lado derecho, sea la mitad de los elementos. En un arreglo sí tengo la garantía, pero en un binario de búsqueda podría ser muy mal formado, degenerado, y decir, tengo un nodo acá y tengo cientos de nodos del lado derecho. Entonces, el peor caso se hace igual que una lista, no llego al logaritmo. Los árboles equilibrados que vamos a ver van a poner, además de la condición de menores y mayores, una propiedad de estructura, o sea que la altura de los subárboles de cada nodo, por ejemplo, difiera lo sumo en 1. Entonces, los algoritmos de insertar y borrar van a ser un poquitito más complicados. ¿Está? Lo vamos a dejar para la segunda parte del curso. Entonces, y cuando veamos eso, árboles equilibrados, y veamos algo en la segunda parte del curso, se llama hashing, ¿está bien? Que lo van a tener ya en la tarea 3. Les voy a comentar en una clase muy cortito, con eso, teniendo una idea, cómo es una base de datos real. ¿Está? Un árbol equilibrado, balanceado, pero no con amplitud 2, sino más gordo, tengan muchos hijos, ¿está bien? Y un hashing para guardar cosas muy similares a orden 1, peor caso, promedio. Vamos a ver cómo acceder a un dato en una base de datos en 2, 3 accesos para 1.000.000 de datos. ¿Está bien? Y vamos a ver dónde juega la persistencia y dónde juega la memoria, porque hasta ahora todo es memoria. Todas las estructuras son de memoria. Pero eso no está dentro del programa del curso, así que me voy a tomar 10, 15 minutos con una pausa diciendo, bueno, esto serviría para eso. Cuando van a base de datos, ahí deberían ver en profundidad eso. ¿Okay? Vamos al análisis de algoritmos recursivos. Hasta ahora habíamos visto el análisis de algoritmos iterativos. Y yo le dije que esto es un área muy matemática, muy profunda. Hay cursos enteros de este tema, hay electivas de este tema. Entonces lo vamos viendo como de a poquito. ¿Tá? Y se profundiza en programación 3, de hecho. Y después de programación 3 hay una electiva, o sea que miren que no se acaba el tema. ¿Tá? Entonces lo que vamos a ver de análisis de algoritmos recursivos es algo que mínimamente precisamos para comparar algoritmos de los que nos aparecen estructurales más normalmente. Y son muchos. O sea que con esta técnica vamos a abarcar casi todos los que vamos a ver. O sea que no es una técnica tan pobre, sino que más bien es potente. Y se va a basar en algo que uno hace intuitivamente cuando trata de entender la recursión. ¿Qué hacían ustedes para los primeros ejemplos para ver si efectivamente hace lo que uno pensaba? ¿Qué es lo que hace? No hace una prueba por inducción, ¿no? Poco caso, ¿y qué haces? Una corrida, vas viendo paso a paso, siguiendo el trace, viendo, mirá, no sé qué. La técnica esta que vamos a ver para saber el orden de un algoritmo recursivo se basa un poco en eso, diciendo, voy expandiendo la recursión, viendo cómo se va acumulando el tiempo, en el peor caso, hasta darme cuenta que hay un patrón que si lo hago muchas veces va a seguir eso. ¿Está bien? Y ahí voy a determinar el orden del algoritmo. Entonces, para esa idea que parece
yo digo intuitiva, no digo que sea trivial, pero es intuitiva. Vamos a ver un ejemplo. El factorial. Vamos a ver dos ejemplos. Después vamos a ver la búsqueda binaria esa que yo les vengo diciendo que es logaritmo. Vamos a ver efectivamente qué es logaritmo. Factorial, ¿no? Si n es mayor que 1, lo puedo calcular como el producto de n por el factorial del anterior, de n-1. Y si es 0, 1, puedo decir que el factorial es directamente 1. Caso base. ¿Tá? El código azul está escrito en C++. Yo lo que voy a querer hacer, como hice con los programas iterativos, es pasarme un modelo matemático. El modelo matemático, cuando yo iteraba, hacía un for, un while, me pasaba a un modelo de sumatorias. Acá me voy a pasar un modelo recursivo matemático, de recursiones, recurrencias. ¿Tá? Entonces va a ser muy similar esto azul que esto que les voy a explicar ahora. Digo, a ver, ¿qué es lo que para entender el tiempo de este algoritmo, el TDN, en el peor caso, ¿cómo lo puedo plantear? Diciendo, bueno, mira, si tu n fuera menor o igual que 1, ¿qué va a hacer tu algoritmo azul? Y va a chequear la condición, le va a dar false y va a retornar 1. O sea que va a tardar un tiempo constante, llamalo D, una constante D. ¿Tá? Que sé que es orden 1, peor caso. Ahora, si el n no es menor o igual que 1, sino es mayor que 1, ¿qué va a hacer tu algoritmo? Va a chequear la condición y va a retornar esto, que es el producto, pero va a aparecer un llamado recursivo. Es decir, aparece una constante C, que es evaluar la condición, hacer el producto, pero a eso le tengo que sumar un tiempo. ¿Qué le tengo que sumar? Y TDN-1, porque si TDN era el tiempo del factorial de n, ahora tengo que sumar el tiempo del factorial con n-1. Uno diría, ¿es lo mismo que tenía arriba? Sí, pero esto ya es matemática. Acá ya no hay if, no hay punto y coma, pero la lógica es la misma. Y los casos son los mismos, dos casos. Entonces la pregunta es, usando la matemática, acá uno buscaría, si no sabe mucho, amigos o amigas matemáticas, que ha hecho mucho trabajo, le ha dado a los matemáticos la informática para ver la eficiencia de los algoritmos. ¿Cuál es el orden de este código? Entonces, la técnica que vamos a ver, que yo le digo expansión de recurrencias, va a consistir en esto. Esto es fácil, es una constante. Esto es una constante. Lo que me complica es esto, porque si yo supiera cuánto es esto, ya está. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una cuentita, a ver cuánto te da eso. Como diciendo un paso de la recursión, ¿tá? A ver si me doy cuenta qué hace este algoritmo recursivo, pero acá en vez de pensar qué hace el algoritmo, cuánto tiempo acumula en un paso. Y después voy a decir, y si no me convenzo, y hace 2 pasos, y hace 3 pasos, hasta que me dé cuenta, si hago i pasos va a ser eso. ¿Qué es entonces calcular t de n-1 haciendo un paso? Y bueno, para calcular t de algo yo les di 2 opciones, 2 ecuaciones, ¿no? Entonces me voy a poner en la peor de las dos, el peor caso. ¿Cuál es el peor caso? ¿La primera línea o la segunda línea? La segunda, pues llama de nuevo recursivo, la primera para. Digo, ¿saben qué? Vamos a calcular cuánto es este t de n-1 azul, pero pongámoslo en el peor caso, o sea, cuando n-1, o sea, el argumento, ahora el argumento es n-1, ese argumento es mayor que 1, que es lo mismo que decir que n es mayor que 2. ¿Y cómo lo calculo? Y bueno, si estoy usando la segunda ecuación, t de algo era c más t de ese algo menos 1. Entonces t de n-1, ¿qué es lo que es? C más t de n-2. ¿Está haciendo un pasito? ¿Está bien? Y diciendo no para, ese es el peor caso. Sí, un paso más. Digo, bueno, reemplázalo allá. Ya calculaste el t de n-1, reemplázalo acá. ¿Qué te va a quedar? C más t de n-2, ¿no? O sea, te va a quedar 2c más t de n-2 si n es mayor que 2. ¿Sí? Diciendo, todavía no me doy cuenta. Bueno, ¿qué es lo que me complica? Y me complica cuánto es t de n-2. Bueno, expandilo una vez más. Y de nuevo ponete en el peor caso. O sea que n-2 todavía se llama recursivo. O sea, n-2 es mayor que 1. ¿Ah? Bueno, si n-2 es mayor que 1, esta es la condición, ¿cómo lo calculo? C más t de ese argumento menos 1, o sea, t de n-3. ¿Se entiende? Después no me digan cuando termine, ¿dónde salió el n-1? No, no vale eso. Me frenan ahora. ¿Eh? Sí. Y no, es el mismo C. Igual estoy apuntando al orden, igual los factores constantes no importan en el orden, ¿no? Pero es el mismo C, matemáticamente es el mismo C. Algorítmicamente
si hay una mínima diferencia porque hizo un return más o algo así, no nos importa. ¿Ok? Reemplazo el t de n-2, como hice recién, acá arriba. ¿Qué me va a quedar? 2c más lo rojo, que es 1c más t de n-3. O sea, me queda 3c más t de n-3. Y ahí uno dice, ah, ya sé dónde va esto. Si lo hago i veces a esto, ¿se le ocurre cómo va a quedar el t de n? Si lo hago i veces, ¿no? O sea, esto es cuando lo hacía, ¿no? La primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Si acá pongo un i genérico, ¿cómo será? I por c. ¿Cuándo? ¿Cuál es la condición? N mayor que i. Ese sería como el patrón. Si haces i veces, ¿no? Y te pusiste siempre en el peor caso de que sigue, se va a ir acumulando así. Y uno diría, wow. La verdad que eso es más feo de donde arranqué. ¿Está bien? Pero estoy más cerca. ¿Por qué? Porque uno dice, tengo el patrón, y uno dice la recursión, fuiste viendo el peor caso, bueno, ¿cómo calculo el tiempo? Fíjate cuando ese peor caso termina. Cuando el algoritmo termina, lo que se acumuló hasta que terminó es el tiempo acumulado, y ahí tenés el orden. Entonces, ¿qué tengo que ver ahora? Cuando esto, que es n-i, termina. O sea, cuando n-i cae en el caso base. O sea, es menor o igual que 1. Porque t de algo, cuando ese algo es menor o igual que 1, es el valor d. Entonces me pregunto, en particular, cuando n-i es igual a 1, ¿está bien? Uno diría, me pregunto, cuando n-i es igual a 1, este t de n-i me va a quedar igual a t de 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto sí, solo sí, y es igual a ¿cuánto? Despejo el i. n-1. Digo, en ese patrón general, toma el i igual a n-1, obligalo a terminar, a llegar al caso base, y fíjate cuánto se acumuló. ¿Está bien? Entonces ahí digo, bueno, si es igual a n-1, el t de n, ¿cómo te queda? Era i por c, o sea, n-1 por c, más t de 1, porque toda esta cuenta la hice para sacarme de arriba la recursión. Y t de 1 es el valor d. O sea que me queda n por c menos c más d. Y eso ya sé que es orden n, porque las constantes se van, entonces me queda el orden en función de la variable. Orden n o n-1 es lo mismo, ¿no? Pero además acá fíjate que te queda, si distribuís esto, te queda n por c menos c. Y para que quede más lindo, pero ya podría decir ahí arriba orden n. Y si vos decís orden n-1 es orden n. Y si te digo orden 2 por n, ¿a qué es igual? N. El orden es muy despreciativo con las constantes, como diciendo, le importa cuando n tiende a infinito. Entonces las constantes de sumas o de producto de divisiones no apuntan. Si quiero calcular el tiempo exacto, sí, pero no estamos apuntando a eso en este módulo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Estrategia cuál fue entonces? Ir expandiendo la recursión, viendo cómo se va acumulando el tiempo, encontrando un patrón que es el i, y obligando a ese patrón a llegar al caso base. Ahí veo cuál es la sumatoria, llamémosle así, de tiempo acumulado hasta el caso base. ¿Ok? Para ver si lo entendimos, un segundo ejemplo. La búsqueda binaria que veníamos diciendo que era muy rápida, ¿no? Tenía un arreglo ordenado, en vez de hacer el for que busca uno por uno, y que en el peor caso va a ser n comparaciones, y una base de datos, si estos son registros de la base de datos, va a ser, si el tamaño es 1.000.000 de comparaciones. Yo podría decir, hagamos la búsqueda binaria, que consistía en ir al medio, ¿no? Preguntar si el elemento que estoy buscando es menor o mayor que el 14. Si es igual al 14, ya está. Pero si es menor que el 14, busco del lado izquierdo, pero no busco del lado derecho. Y si es mayor, busco del lado derecho, pero no busco del lado izquierdo. Y después, en esos segmentos, ya sea que elegí el izquierdo o el derecho, vuelvo a hacer lo mismo. Lo parto a la mitad, ¿no? Pregunto por el medio y voy achicando rápidamente el espacio de búsqueda. ¿Por qué digo rápidamente? Porque cuando lo hago secuencial con un for, yo cuando descarto, este no es, voy al siguiente, descarté uno y me quedan n-1. O sea, voy descartando, pero lento. De a uno voy descartando. Este va descartando más menos 1 mitades. Debería ser mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es esa recurrencia? A ver si coincidimos. Si el n es menor o igual que 1, es un tiempo constante, porque si tiene 1 o ningún valor, es ese o
o ya está, no hay otra posibilidad. Ahora, si es mayor que 1, ¿qué es lo que dijimos que hace el algoritmo? Calcular la posición media, eso es tiempo constante. Preguntar si es él o no, el 14, es tiempo constante. ¿Y cuál es el peor caso? O la primera mitad o la segunda mitad para seguir recorriendo. Como son mitades más menos 1, me da lo mismo, cualquiera de las dos, pongo más TDN sobre 2. Y acá de nuevo estoy siendo despreciativo o inexacto. Porque uno diría, ¿cómo sabes que no es n sobre 2 y no es n menos 1 si es impar? No importa, para el cálculo del orden no importa. Y lo dice el libro. Es más, ¿qué dice el libro ahora? Dice, ¿cómo vas a calcular esto? Porque cuando voy dividiendo por 2, suponete que es 7, divido 2, me da 3,5. Y ya después dividido por 2 ya no me da números enteros. Y eso me complica. Entonces, lo que el libro dice, ¿sabes qué? Para calcular el orden, supone que n es potencia de 2. Entonces, siempre que lo dividís por 2, te va a dar un número entero. ¿Está bien? Y uno dice, ¿y es problemático? No, si tenés 7, pensá en la potencia de 2 más cercana, el 8. El orden va a ser lo mismo. Tenés 14, 16. ¿Está bien? Entonces tomo siempre una potencia de 2 cercana, el orden va a coincidir. Y eso me simplifica todo el análisis. ¿Está? Porque si no ya entro en un dominio que no es numérico entero. ¿Ok? Bueno, hagamos más rápido lo que hicimos hace un ratito, si estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos? Calculábamos qué es lo que era el TDN sobre 2. ¿Y en qué caso me ponía? En el peor, o sea que vuelve a entrar por acá, que es mayor que 1. Entonces digo, ¿qué es n sobre 2 cuando ese parámetro n sobre 2 es mayor que 1? ¿Cómo lo calcula? Es c más t del argumento, que en este caso es n sobre 2, dividido 2. n sobre 2 dividido 2 me queda n sobre 4. Y ya para que vayan viendo el patrón lo pongo 2 a la 2 al 4. ¿Está bien? Y digo, bueno, reemplázalo allá. El azul, reescribilo ahí arriba. ¿Qué te queda? C más TDN sobre 4. Si se cumple esa condición. N mayor que, paso el 2 para acá, 2 a la 1. ¿Estamos? Todavía no me di cuenta. Hagamos un paso más. Vamos a calcular el TN sobre 4 rojo. Y me pongo en el peor caso, que todavía llama recursivo. O sea, en este caso, que el argumento es mayor que 1. Entonces, ¿qué me queda? Que TDN sobre 4, si ese n sobre 4 acá es mayor que 1, lo calculo como c más t de este argumento n sobre 4 dividido 2. Me queda n sobre 8. ¿Está bien? Lo reemplazo acá. ¿Y qué me queda? Y me quedan 2c más 1c más TDN sobre 8. ¿Está? Si n, despejando acá el 2 a la 2 lo paso para acá, n mayor que 2 a la 2. Y capaz que ahora ya me doy cuenta de dónde va el i, el patrón. Estamos de acuerdo que es i por c, porque acá tengo 3c, acá tengo 2c y acá tengo 1c. O sea, si hago genéricamente i pasos, va a ser i por c. Acá me dice n sobre 2 a la i, acá es 2 a la 1, acá es 2 a la 2 y acá es 2 a la 3. O sea, bien. Cuando n es mayor que 2 a la i menos 1. Fíjense que cuando acá es 3, acá es 1 menos, es 2. ¿No? Cuando es 2, es 1 menos, es 1. Y aunque no lo vean, cuando es 1, el 1 es 2 a la 0. ¿Está? A veces hay que mirarlo con cariño el patrón para encontrarlo, ¿no? Pero está ahí. Entonces me queda eso. ¿Qué es lo que trataba de buscar ahora? El caso base, ¿no? Trataba de ver cuándo eso va a parar. O sea, ¿cuándo qué? El argumento recursivo, ¿cuál es acá? El argumento recursivo es este, ¿no? N sobre 2 a la i, ¿qué quisiera que sea? Un caso base, o sea, N sobre 2 a la i, que es el argumento del t que tengo ahí abajo, quisiera que se me hiciera en particular 1. Entonces me queda t de 1. Y digo, bueno, despejo. Para que esto se dé, yo necesito saber cuánto vale i, ¿no? Y esto sería que n es igual a 2 a la i. Y entonces i, ¿cuánto debería ser? Logaritmo en base 2 de n, ¿no? Esto sería logaritmo en base 2 de n, y si aplico logaritmo en base 2 de n acá, de 2 a la i, ¿sí? Esto es igual a i. ¿Sí? Entonces, acá es lo que escribí más resumido, pero es eso, ¿no? I debería ser igual al logaritmo en base 2 de n. Entonces, ¿qué me queda?
Y era I por C, me queda el logaritmo en base 2 de n por C, más justamente t de 1. Porque la cuenta la hice para que acá me quedara t de 1. Y t de 1 es d. Entonces, ¿cuál es el orden? Salvo los factores constantes, es lo que depende de este. De n es solo este valor, logaritmo en base 2 de n. Ahí tenemos la prueba formal de qué tan rápido se va achicando. Para 1.000.000 de datos, el logaritmo en base 2 de n, y eso lo hice en el peor caso. O sea, puede terminar antes el algoritmo, pero yo lo hice en el peor escenario. Entonces, puede ser que la búsqueda termine antes, pero no va a terminar más allá del logaritmo en base 2 de n pasos. O sea, 20 comparaciones en 1.000.000. ¿Ok? ¿Cómo vamos? No, ¿cómo vamos de energía? ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es un poquito más matematicoso, digamos, ¿no? No es tan algorítmico, pero por eso... A ver, miren un poco más genérico, así más pseudocódigo, ¿no? Pensemos ahora que estoy en una estructura de datos para calcular el tiempo, ¿no? Porque hasta ahora vimos naturales y ese tipo de cosas. Supóngase un árbol y hago un procedimiento sobre un árbol, T. ¿Está? Y es un pseudocódigo, esto no es código. Supóngase que el pseudocódigo tiene más o menos estos pasos, ¿no? Dice, si T es null, haré una acción base. Si no, si se cumple cierta condición 1 sobre T, llama recursivo del izquierdo, por ejemplo. Si se cumple una condición 2, llama recursivo del derecho. Y si no, hace una acción en el nodo. ¿Tá? Muchos algoritmos pueden caer más o menos en esa lógica, en particular los de binario de búsqueda, ¿no? Cuando es menor anda para allá, hace esto, cuando anda para allá hace otra cosa. Bueno, supongamos que todo lo que aparece acá, condición 1, condición 2 y acción nodo, son constantes, son acciones concretas, entonces son de orden 1. ¿Tá? Uno diría, ¿cómo puedo plantear el tiempo de ese algoritmo? O el análisis conceptual. ¿Está bien? Y uno diría, bueno, fíjate, me conviene decir el t de n, que es el n. Y bueno, uno diría la cantidad de nodos del árbol. Acá tengo que pensar en el tamaño de la estructura. Si es una lista, la cantidad de nodos de la lista, ¿no? En el número era el número, pero ahora el n, que es lo que es en un árbol, una lista, el tamaño de la estructura. Digo, bueno, si el tamaño de la estructura, o sea, si tenés un árbol de 0 nodos, o sea que va a entrar por acá, o sea, t igual null, y hace una acción base, dijimos que la acción base es orden 1, entonces t de n en ese caso es una constante. ¿De acuerdo? O sea, orden 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el n es mayor que 0, y uno dice, y no sé, porque acá influyen los pasos 2 y 3. El paso 2 me diría, si se cumple la condición 1, vas a llamar recursión con el izquierdo, y si se cumple la condición 2, vas a llamar recursivo sobre el derecho. ¿Está? Y uno dice, ¿y cuál es el peor caso? Y bueno, si las condiciones son tiempo constante, entonces me pregunto cuál es el peor caso de los llamados, ¿no? Y ahí tengo que pensar el peor caso de mi estructura, de cuál es el n más grande posible que puede tener. ¿Sí? A ver, no un peor caso sería el árbol equilibrado, perfecto. ¿Por qué? Porque ese no es un peor caso. Porque va a descartar mitades. Y va a ir más rápido. Y yo digo, no, el peor caso no es ese entonces. El peor caso es, por ejemplo, que el lado que elija tenga n-1. Muy mala suerte, ¿no? Hay 1, 0 y n-1 para el otro lado. Entonces digo, como peor caso puedo pensar que es una constante más tn-1. En cualquiera de los dos casos, sea el izquierdo o el derecho, digamos, pero que el lado que elijas, solo descartaste uno y todo el resto están de ahí. ¿Está? ¿Ok? ¿Hace falta que calcule esto para decir que es orden n o no? Ya lo vimos, muy bien. ¿Cuál es? El factorial. El factorial, muchas veces cuando uno hace una recurrencia, uno dice, el problema no tiene nada que ver con el factorial, pero la recurrencia sí. La recurrencia dice se va achicando de a 1. Y en el caso base es constante. Ah, esto es lo mismo. Se va achicando de a 1 y el paso base es constante. El mismo cuenta por más que el problema sea completamente diferente. Yo miro la recurrencia diciendo, ah, esto es orden n. ¿Qué pasa entonces en el análisis de algoritmos? Que hay muchos teoremas demostrados. Dicen, si la recurrencia tiene este tipo, el orden es tanto. No lo calcules. Hay un teorema demostrado. Le voy a mostrar un tipo de teoremas en un ratito que muchos problemas encajarían ahí. Y alguien demostró bajo ciertas condiciones cuál es el orden. Entonces me ahorra todo el trabajo de hacer todo el laburo que puede ser tedioso.
¿Está bien? Pero en este caso no hace falta que lo haga porque lo hicimos hace un ratito, es el factorial. Ahora, miren el segundo ejemplo. Supónganse que ahora me dan un árbol de esos casi perfectos, ¿no? O sea, que son equilibrados, los que se usan para base de datos, etc. El mismo código, ¿tá? Pero con esta condición. Supongamos que para cada nodo de T, ¿está bien? Cada nodo del árbol, la cantidad de nodos a la izquierda y a la derecha son iguales más menos 1. ¿Está? O sea, acá tengo un nodito, si acá tengo 100, acá tengo 101, por ejemplo. ¿Está? Más o menos la misma cantidad. Están bastante equilibrados. Entonces le diría, ¿cómo planteo la recurrencia? Y la podría plantear así, ¿no? Diciendo, el caso base es igual, porque 0 es la acción base, que es un tiempo constante. Ahora fíjense cómo planteé el caso recursivo. C más Tn sobre 2. No puse Tn menos 1. ¿Y por qué? Porque uno diría, ya sea que se cumple la condición 1 o la condición 2, que elijas el izquierdo o el derecho, vos estás diciendo que más o menos tiene la mitad más menos 1, es la misma hipótesis que hicimos para qué problema recién. La búsqueda binaria. Entonces digo, yo ya sé cuánto es esto. Por más que el problema no sea la búsqueda binaria. Esto es el logaritmo en base 2 de n. ¿Está bien? Ya lo tengo calculado. ¿Okay? O sea que por más que los problemas son diferentes, la solución termina siendo muy similar. ¿Okay? Lo que vimos acá entonces es una de las técnicas que existen en toda esta área. Se llama expansión de recurrencias. Hay otras, por ejemplo, para problemas más complejos, y créanme que hay muchos problemas complejos, a veces la solución es hacer un guess, ¿no? Arriesgar un orden y probar que es una cota superior. Y con eso se conforma. ¿Está bien? Hay algoritmos que se prueban diciendo, mira, no, ¿por qué? Porque cuando va haciendo la expansión las cuentas son inmanejables, tiene que tomar criterios probabilistas, o sea, muy tedioso. Entonces dicen, pero para mí es n logaritmo en base de n. Bueno, demostrar que es una cota superior. Hay técnicas para demostrar cotas superiores y es una técnica que a veces se usa. Un poquito más artesanal, diría, ¿no? Porque tengo que arriesgar y después ver que lo que yo arriesgué es correcto. Hay otras que, dependiendo del formato que tengan las recurrencias, si son soluciones homogéneas, tienen soluciones particulares, ya están calculadas. Entonces, hay teoremas diciendo, tiene esta pinta, el orden es tanto. Tiene esta pinta, el orden es tanto, ¿no? Entonces, hay muchos resultados. ¿Está? Y les voy a mostrar después un ejemplo. ¿Recuerdan el Hanoi? Aparece en el práctico. La búsqueda binaria aparece en el práctico. Hanoi aparece en el práctico. ¿Está? Entonces, como lo van a trabajar en el práctico, lo voy a presentar, pero lo van a calcular en el práctico. ¿Está? Hanoi era este algoritmo que decía los 3 postes, ¿no? Y tenía que hacer movimientos. El algoritmo era este. Tenía, si n era mayor que 0, 3 líneas de código. Lo demás son comentarios, 3 líneas de código. Pero dentro de la línea de código había 2 llamados recursivos con n-1. Y la otra era un print, o sea que es orden 1. Entonces digo, bueno, venir acá no debería ser complicado. O sea, traducir este código en estas 2 ecuaciones no debería ser ingenioso. ¿Por qué digo? Bueno, fíjate, ¿qué hace de nuevo cuando n es menor o igual que 0? Y no entra acá. Entonces, claramente es un tiempo constante. Evalúa la condición y se va. Ahora, si el n es mayor que 0, sí entra acá. ¿Qué va a hacer? Y va a llamar al algoritmo Hanoi 2 veces, con n-1. Entonces digo, 2 por n, t de n-1, y le sumo una constante que será la condición de valor acá más este print. Es esto. ¿Está? Entonces diría, bueno, ahora matemáticamente el problema es este. Bueno, con la técnica que vimos, ya pueden hacer las mismas cuentitas de expansión y ver que esto va a quedar, ¿qué orden? ¿Qué va a hacer esto? 2 por, calcula este, 2 por, calcula este, 2 por, 2 a la n, horrible. O sea, le ponen un n grande y la máquina explota. ¿Bien? Porque no lo puede calcular. Un 2 a la n. ¿Está? Con la técnica que vieron ya pueden ver que este algoritmo es exponencial. ¿Está? Y para ir ya acercándonos al cierre, ¿recuerdan el insert sort o el insertion sort? Que lo vimos cuando vimos el algoritmo recursivos acá. Yo les decía, una forma de ordenar era, primero, pienso en una función auxiliar que dado una lista ordenada, o un arreglo ordenado, como quieran, inserta un elemento en el lugar que le corresponde, de manera que siga estando ordenado. ¿Sí? Hace una inserción ordenada. ¿De acuerdo? Y después, en base a ese,
yo podía escribir un algoritmo de ordenación, que yo les ponía el ejemplo, es el mismo algoritmo que a veces usamos los docentes cuando entregan los parciales y los queremos llevar ordenado, ¿no? Entonces digo, a medida que van entregando, lo voy insertando en la pila que tengo ya ordenada en el lugar que le corresponde, ¿está? Salvo que entreguen todos juntos, ¿está bien? Cuando entregue el último, lo meto en el lugar ordenado y me voy, ¿está? Voy metiendo de a uno en el lugar que le corresponde hasta que meto los n que me dieron y ya quedó ordenado, ¿sí? Eso lo vimos. Ese algoritmo, a ver si los convenzo, tiene esta ecuación. ¿Por qué? Porque yo digo, mira, quiero ordenar n elementos. Entonces, si n es menor o igual que 1, no tenés nada que ordenar, ya está ordenado. Entonces, es constante. ¿Está? 0 o 1, como elementos, ya están ordenados. Ahora, si tenés más, ¿qué vas a hacer, dijiste vos? Claro, tengo que buscar el lugar que le va. ¿Cuál es el peor caso de insertar ordenado? Me tocó insertarlo al final. Muy mala suerte, ¿no? Entonces solo esa insertar en el lugar que le corresponde sería orden n. ¿Estamos de acuerdo? Pero además tengo que ordenar los n-1 que ya viene entregado para insertar el último en el lugar que le corresponde. Entonces es t de n-1, anda a ordenar los n-1 y el último, fíjate en el lugar que le corresponde, o sea, una constante por n. ¿Se convencen? El algoritmo de ordenación es ordenar n, es ordenar n-1 recursivamente y después el que te quedó, fíjate dónde va. Y fíjate dónde va, también ya te cuesta orden n. Si yo hago esa expansión, que con la misma técnica que vimos, n cuadrado. Y una idea es medio obvio que es n cuadrado porque vas a ir como, se va a ir achicando tn-1, tn-1, pero siempre va sumando cosas que dependen de n. Se va a sumar n veces cosas que dependen de n, por más que se vaya achicando un poquito, va a llegar a un n cuadrado. ¿Está? ¿Conocen? No sé si en el práctico, yo le pregunté a los docentes, está en el práctico de ahora, pero no sé si todavía no lo vieron. Merge sort, el algoritmo merge sort, en alguna diapositiva. A ver. Sí. A ver si los convenzo con esta idea de ordenar y vamos a ver qué es más eficiente. Tengo un vector. En vez de hacer lo que dije recién, en vez de decir ordeno n-1 y después este lo meto en el lugar que le corresponde, que funciona, tengo el vector partir a la mitad. Porque parece que partir a la mitad funciona bien, ¿no? Aparecen los logaritmos ahí. Partir a la mitad. Y ordenate las dos mitades. Recursivamente. Ordená la mitad izquierda y la mitad derecha. Ahora, sean creyentes de la recursión. Sí, eso sigue, ¿no? Las dos mitades ya van a estar ordenadas si soy creyente de la recursión. ¿Qué tendría que hacer después con esas dos mitades ordenadas? Porque puede haber elementos de acá que sean menores que los de acá, ¿no? Cada pedazo va a estar ordenado, pero los dos pedazos los tengo que intercalar. Práctico de listas, ¿no? Merge. No me digan que no, porque eso sí me dijeron que lo vieron. ¿Sí? Dos listas ordenadas. Tenías dos listas ordenadas y tenías que generar una nueva lista ordenada que tenga todo. Es como si fuera un concat, pero ordenado. Pero yo iba mirando los primeros elementos de cada uno, los más chiquitos, y lo iba ensartando. Y eso lo podía hacer en orden n, en una sola pasada de cada mitad. ¿Sí? Entonces uno diría, si te ordenás cada mitad y después intercalás, ¿cómo sería la eficiencia de ese algoritmo? Así. El caso base es lo mismo, porque cuando tengo 0 un elemento, no tengo que ordenar, ya está ordenado. Ahora, si es más grande, voy a ordenar dos mitades, por eso pongo 2 TN sobre 2. Ordenate la primera mitad y ordenate la segunda mitad. Y después intercalá, pero intercalá es el algoritmo merge, que si uno calcula el orden, como recorre una sola vez, tiene orden n, o sea, más una constante por n. Acá. Lo saco a calcular y aparece un n log n. El tiempo óptimo para un algoritmo de ordenación si uno no tiene ninguna información de las claves. ¿Sí? De nuevo, podría decir automáticamente hago lo mismo que dijo el profesor, expansión, y llego a esto. Ah, qué bien. Pero me interesa que vayan un poquito más allá. Comparémoslos. ¿Qué es lo que es? ¿Son parecidos o no? Y yo digo, sí, son parecidos, pero uno es más eficiente que el otro. Entonces eso le da pauta de cómo pensar quizá la solución de problemas para que sea más rápido en el futuro. No es algo que aspiremos que lo tengan que hacer acá en este curso, pero ya váyanlo pensando para P3. Fíjense que si comparo esto, el caso base acá y acá es lo mismo.
el C por N aparece acá y aparece acá. O sea que intercalar, ya sea de a 1 o 2 mitades, le cuesta lo mismo. Es el mismo orden. ¿Dónde está la diferencia? Que este se va achicando de a 1 y este se va achicando de a mitades. Cambia el peor caso. Pero además esto se va achicando de mitades, que ya lo vimos en la bipartición, y dice, acá va a aparecer un logaritmo. ¿Y cuántas veces va a aparecer eso? Y tiene que ver con n. Bueno, entonces ya uno dice, es como que voy haciendo lo costoso que es c por n, pero lo hago la logaritmo en base a 2 de n veces. Mientras que el otro lo hace algo que depende de n veces hace esto costoso. Y por eso me queda n cuadrado. Eso es intuición. ¿Está bien? Uno puede hacer las cuentas y ver que efectivamente me da n cuadrado y n log n. Y diciendo, es mejor el de abajo que el de arriba. Obvio. Matemáticamente ya está. Lo otro es intuición. ¿Está? Entonces, para esa intuición, y ya estoy terminando, hoy vamos a terminar capaz que un poquitito antes, hay teoremas, yo les dije. Entonces voy a mostrar uno para ejemplificar. Y ya, si me sobra un poquito de tiempo, podemos ver alguno más de la primera parte de algoritmos recursivos si quieren. Si no quieren, no. Hacemos una votación después. Si quieren o no quieren. Uno de los teoremas dice esto, ¿no? Si tuvieras un T de n que se puede expresar como A, una constante A, por T de n sobre B, más un orden de n a la k, A, B y K son constantes, ¿está bien? Yo te digo cuál es el orden. Y uno dice, ¿y por qué esa recurrencia puede ser útil? Y porque es la típica de los algoritmos de, cuando uno va a resolver un problema, hacer divide and conquer. Partir el problema en subproblema, resolverlo recursivamente. ¿Qué sería la letra B en este caso? El tamaño de los subproblemas, n sobre b. En nuestro caso, en un caso era n-1, en otro era n sobre 2. ¿Qué es lo que es A? La cantidad de subproblemas de ese tamaño. ¿Y qué es lo que es n a la k? ¿Cuánto te cuesta juntar las soluciones que hiciste antes? ¿Está bien? En el caso de insertar ordenado, orden n. En el caso del merge, orden n. O sea que k es 1. Entonces va a haber muchos algoritmos que encajan acá. Entonces si alguien ya hizo el laburo de decirme cuál es el orden, bárbaro. Entonces no tengo que hacer todas las expansiones. Y se va a aplicar a muchos algoritmos de lo que se llaman dividir para conquistar o divide and conquer. ¿Está? Entonces no me importa que lo aprendan, ni que lo recuerden, ni que lo memoricen. Simplemente que sepan que estas cosas existen. Si se cumplen estas tres condiciones, no hay un resultado único, pero dice, mira, si A es mayor a B a la K, te demuestro que T de n tiene este orden. Si es igual a B a la K, es este orden, y si es menor que B a la K, tiene este orden. Y si miro el merge sort, ¿cuál de los tres casos es? El del medio. Porque tenía dos, acá, ¿no? Dos ordenaciones de tamaño n sobre 2. O sea, A y B son 2. Y K es 1. Porque era orden n. Entonces, como A es igual, o sea, 2 es igual a 2 a la 1, el orden me dice es n a la 1, o sea, n por logaritmo más o de n. N por logaritmo más o de n. Lo mismo que podríamos hacer con las cuentitas, me lo dice el teorema ya. Entonces, cuando uno tiene los teoremas, también puede decir, mira, yo quiero una solución, no ahora, pero después van a un trabajo y dicen, no, tenemos que optimizar la red y tenemos que llegar a esta eficiencia porque si no cae en la cantidad de nodos. Entonces uno trata de ver la eficiencia que quiere y después trata de diseñar el algoritmo para caer en ese caso. Entonces la matemática puede ayudar también a diseñar algoritmos eficientes. No solo ser un auxiliar para decir, ya hice el algoritmo, vamos a ver qué tiempo tiene. Sino decir, yo quiero caer en este tiempo. ¿Cómo tengo que partir? ¿Cómo me conviene partir? Por ejemplo, una moraleja o regla práctica es la que les puse acá abajo. En problemas de divide and conquer es mucho más eficiente partir en subproblemas del mismo tamaño que 1 y n-1. Eso es más lento. ¿Está bien? El insert sort es más fácil de entender, pero es más lento porque va haciendo muchas veces, n-1 veces, algo que es lento. En cambio, el otro dice, si es lento, hagámoslo menos veces. Pensemos la lógica para hacer eso lento menos veces. Y entonces ahí sale el n log n. ¿Está? Bueno, más bibliografía tienen acá, pero con la técnica de expansión de recurrencia y un poquito de intuición es lo que aspiramos en esta parte de programación 2. Después de programación 3 será otra historia. Son las 7 menos 10. ¿Está? ¿Vemos? ¿Quieren un problemita más o no? Pero no de análisis, sino de árboles. Porque le voy a mostrar un ejemplo que puede ser útil. Entonces, me lo iba a saltear porque vimos otro que era el borrar de un file system que también era útil.
Entonces elegí uno de los dos. Digo, si me da el tiempo y tienen ganas, vemos el otro. ¿Está? Entonces, el otro que había pensado acá es este. ¿Está bien? Es útil a veces, no solo en los árboles generales, sino en los binarios de búsqueda. Cuando uno hace una búsqueda de algo, no solo decir está o no está, sino decir dónde está. O sea, el puntero al nodo. Porque en los binarios de búsqueda quedaba más claro. Yo buscaba por una clave y una vez que encuentro la clave, o sea, voy a Delía, le digo número de estudiantes, la clave, tengo el registro y puedo hacer con el resto de la información cosas. Es más útil que me diga no solo que el estudiante está, bueno, pero ahora quiero saber la materia aprobada, entonces lo vuelve a buscar. No, ya lo tiene apuntado y obtiene toda la información. Este buscar trata de hacer eso. Primero, después vamos a ver, lo voy a usar en otro algoritmo. Pero este buscar lo puedo usar genéricamente en muchos problemas. Dado un árbol general y un X que quiero buscar, supongamos que no tiene repetido, porque si no el problema sería ambiguo. ¿Cuál es el puntero al nodo que te doy si hay dos? Supongamos que si está una sola vez. Y si no está me da null. ¿Está bien? Entonces el buscar recibe un árbol, T, un X y va a devolver un puntero, un nodo, o sea, algo de tipo G. ¿Estamos de acuerdo? Vamos recursivo, ¿no? Primero caso base. Si T es null, no está. Retorno null. Si no, venimos al dibujito. Hay tres componentes. Siempre que sea binario, ya sea general o todo, es binario. Digo, vamos analizando parte por parte. Bueno, ¿qué pasa si el T ítem... siempre pongo el caso más complicado al principio. Bueno, si T ítem es distinto de X... No sé, la lógica me lleva a pensar al revés, como tengo que dar la clase. Si T ítem es distinto de X, o sea, no es este, ¿está bien? Entonces, uno diría, ¿puede estar acá? ¿O puede estar acá? ¿Estamos de acuerdo? No sé, porque si fuera binario de búsqueda, uno diría, si es menor, anda para un lado, y si es mayor, pero en los árboles generales no hay un orden. Entonces digo, bueno, puede estar cualquiera de los dos lados, no sé. No va a estar repetido, eso lo sé, pero ¿en qué lado va a estar? No sé. ¿Qué hace este algoritmo? Dice, bueno, anda a buscar en uno de los dos lados. Por ejemplo, elegí acá, siguiente hermano. Llamo recursivamente a buscar el X por siguiente hermano. Podría haber elegido primer hijo, no cambia nada. Y lo guardo en una variable. ¿Tá? Ahora vamos a ver por qué lo guardo en una variable. Eso me da un puntero, un nodo. Dos situaciones posibles. O me da null o distinto de null. En palabras, ¿qué me estaría diciendo si me da null o distinto de null? Null me está diciendo en palabras, no lo encontré. Y yo soy creyente de la recursión, lo buscó y no lo encontró porque me dio null. Y si es distinto de null, lo encontró. ¿Tá? Y lo está apuntando. Entonces digo, bueno, vamos a analizar acá. Si es distinto de null, quiere decir que lo encontraste, bueno, retorna ese puntero. Y si no, ¿está bien? Y ya sabías que no es el X y no está por siguiente hermano, la única que te queda es que está por primer hijo. ¿Por qué acá no vuelvo a preguntar un if? Acá, cuando retorno a buscar T primer hijo X. Claro, porque si ya descarté que estuviera acá, ¿no? Y descarté que está acá, lo único que me queda es acá. Aunque sea null o distinto de null, es eso. ¿Está? Ahora, si el T ítem es igual a X, o sea, entro en el else, retorno el puntero a ese nodo. ¿Está bien? Entonces, esto me obliga a como decir, anda a buscar y cuando me devuelve el llamado recursivo, analizo. ¿Qué me vino? En este caso como si fuera un booleano, ¿no? Null o distinto de null. Pero si es distinto de null, además tengo el dato. ¿Por qué les parece que usé la variable está sh y por qué no repetí esto acá, tanto acá como acá? Exacto. Cuando uno quiere esta lógica, diciendo, yo tengo que primero ver si eso que me dio es distinto de null y entonces llamo a eso. Si pongo esto, buscar tshx en estos dos lugares donde usé la variable, lógicamente es correcto. Pero lo va a llamar dos veces recursivamente. Entonces, cuando uno detecta que es un algoritmo, avívense, guardo el resultado de una variable y si quieren la variable la usan 2, 3, 5 veces, no pasa nada, pero no lo vuelve a recorrer al árbol. ¿Está bien? Eso es una técnica de optimización básica, ¿no? Es decir, no hagamos cosas repetitivas que no son necesarias. ¿Ok? Bueno, último problema y ahora sí nos vamos. ¿Cómo podría ser insertar en un file system? Una carpeta
en un file system. ¿Está bien? Entonces supongamos, vamos a darle una semántica, ¿no? Yo quiero insertar un elemento, pero dice, ¿dónde lo vas a insertar? Bueno, voy a insertar algo, algo que le voy a llamar hijo, pero le tengo que decir quién es el padre, porque lo voy a insertar como hijo de él. Entonces le tengo que decir el árbol y quiero insertar este como hijo de el directorio programación 2. ¿Está? Quiero insertar la carpeta tarea 3. ¿Se entiende? Hijo tarea 3, padre programación 2. En el árbol donde tengo mi file system. ¿Se entiende? Porque si no dice dónde lo querés insertar, sería ambiguo. Ok, vamos a suponer de nuevo que no hay repetidos. Porque si no es ambiguo, si encuentro programación 2 en varios lados, ¿dónde lo encajo? ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que no hay repetidos. ¿Está bien? Y entonces vamos a asumir que si el padre no está, no lo puedo insertar. No puedo insertar a alguien como hijo de un padre que el padre dice que no está. Y tampoco voy a insertar la carpeta hija si ya existe, porque me va a quedar repetido. Yo dije que no quería tener repetido. O sea, ahora se me empieza a complicar. ¿Está? Entonces yo quiero insertar, resumamos, a hijo en el árbol como hijo de padre, pero el padre tiene que estar y el hijo no tiene que estar, porque si no, tengo problemas. Entonces tengo que chequear que el padre esté y el hijo no esté. Y son problemas distintos pero similares. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer ahí? Para saber cómo sé si el padre está y si el hijo no está. Recorrer. ¿Y quién recorre? El buscar. Para saber que el hijo no está, podría haber sido booleano ese retornar. Pero ¿por qué para el padre me sirve más que sea booleano que me dé el puntero al nodo? Me indique, acá vas a insertar. Quédate acá que vas a insertar acá. Eso es lo que voy a usar acá. Voy a usar el buscar 2 veces. Para saber que el padre está y dónde está. Y para saber que quiere insertar no está. ¿Está bien? Para poder hacer eso. Entonces, ¿qué hace este código? Y dice, bueno, primero vamos a buscar, podría haber hecho distinto, ¿no? Pero primero voy a buscar el hijo. Uso el buscar tHijo y miro. Si eso me da null, hago algo, porque quiere decir que no estaba el hijo. Y está bien, lo voy a insertar. Pero si me dice que es distinto de null, fíjense que se va y no hace nada. Y está bien, porque no lo va a insertar. Ahora, ya estoy en el caso que el hijo no estaba. Vamos a buscar el padre. Entonces, a la variable nodo padre le asigno buscar tPadre. ¿Y cuándo ahora tengo que insertar algo? Si nodo padre es distinto de null, porque el padre sí tiene que estar. Si me da null, quiere decir que no estaba, me voy. Fíjense, no entra el if, se va. Entonces, acá ya estoy en el caso, si uno quisiera poner un comentario de hijo no estaba y padre está y acá está. Acá está, mira. Flechita acá. Este es el nodo padre. Pum, acá. Me hago el dibujito ahí, me hago el código al lado, ¿no? Diciendo, estoy en el escenario donde acá está el que quiero insertar. Bueno, supongamos que lo voy a insertar, porque dice, lo quiero insertar como hijo, pero no dijiste en qué posición puede tener varios hijos. Bueno, suponete como primer hijo. No quiere decir que elimine el primer hijo, sino que el resto se corre. ¿Tá? Si tenía 3, ahora va a tener 4 y el que inserté pasa a ser el primero. ¿Tá? Entonces digo, lo que querés hacer es esto, digamos. Si ya encontraste este, lo que querés es agregar un nodito acá, como engancharlo como primero de lo que ya tenías acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, necesito este nuevo nodo, rojo, new nodo AG, le cargo el ítem, el parámetro hijo, que es el que quiero insertar. ¿Por qué como primer hijo le pongo null? A este rojo. Y porque es una carpeta nueva que estoy encargando, no tiene su carpeta, no diría, viene sin descendencia, digamos. Y el enganche es esto, ¿no? El enganche, que es lo que está diciendo. Y bueno, tenés que insertar al comienzo de la lista. Entonces, nuevo siguiente hermano. ¿Ah? El hermano de este nuevo, ¿quién va a ser? Lo que hasta ahora era el primer hijo del padre. Nodo padre, primer hijo. Y el nodo padre, primer hijo pasa a ser el nodo nuevo. O sea, insertar al comienzo de la lista. El comienzo de la lista de hijos, ¿quién me lo da? Primer hijo. ¿Está bien? Esto es un algoritmo que uno encuentra en un file system de Linux, Windows, alguna de esas cosas, ¿no? Obviamente, fíjense que acá fue muy cómodo y queda un código bastante modularizado tener la función buscar, ¿no? Pues hacer todo a la vez. O sea, hay problemas que uno llega y cuesta, ¿no? A esta altura del curso, pero decir,
tengo que modularizarlo, porque si trato de atacar todo a la vez recursivo, son problemas distintos. Saber que uno está, que el otro no está, engancharlo. Entonces, no, funcionalidades distintas. Si no, me vuelvo loco. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Buena semana. La semana que viene, perdón.